Estamos muy satisfechos de participar con la ingeniero Rosalba Flechas Corredor y con ustedes llevándoles este tema de la serie que comenzamos ya hace un par de meses. Evolucionamos del plano mental inferior al superior. ¿Has conocido personas que tienen ideales superiores? O seguramente te has dado cuenta que también eres de esas personas que tienen un ideal superior. ¿Puedes nombrar algunas de esas personas? Por ejemplo, Mahatma Gandhi fue una de estas personas. En su nivel y en su misión, Simón Bolívar también lo fue. Tenía el ideal de liberar a América del yugo español, así como Carl Gustav Jung, también el sacerdote jesuita Teilhard de Chardin, Dante Alighieri o el escritor Jorge Luis Borges. Vamos a continuar con este tema tan profundo y tan interesante que ya hemos presentado como unos 4 programas al respecto. Cuando iniciamos el tema de la traducción de los textos del Génesis de Moisés, escrito originalmente en hebreo, luego traducido al griego, luego al latín y enseguida a los diversos idiomas, una vez que Gutenberg inventó la imprenta. Vimos el significado de Noé y el de la Tebaj, la importancia de emprender la regeneración partiendo de los primeros angas en cualesquiera de las vías de la yoga y el significado trascendente, es decir, con aplicaciones prácticas en la vida diaria, de la necesidad de las disciplinas libremente consentidas. Este pues es, digamos que la última parte de esta serie. Estamos también muy satisfechos porque últimamente ha incrementado bastante el número de asistentes. Quienes no hayan seguido este proceso, los invitamos a comenzar con el primero, que se encuentra publicado desde el 31 de mayo pasado en los canales de Facebook y también en el canal de YouTube Liceo de Síntesis de Bogotá. Vamos pues a continuar con el proceso evolutivo desde el origen hasta el hombre Dios. Esta es otra de las revelaciones de misterios que presentan los maestres. El doctor Renaud de la Ferrière y su discípulo el doctor David Ferris. Este es un tema contenido en la Cábala, la ciencia sagrada que nos enseña de dónde venimos,
cómo ha sido la emanación de lo divino desde lo más sutil, lo más puro, hasta irse densificando poco a poco hasta lo propiamente material. Y la yoga nos enseña la vía o el camino que debemos recorrer para retornar a lo divino. El descenso, recordemos, es inteligente y simultáneamente inconsciente. Y el retorno es inteligente y debe ser consciente. Bueno, vamos a continuar dándole la palabra a nuestra estimada compañera Rosalba Flechas Corredor, quien ustedes ya conocen seguramente, miembro de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, de la cual hace parte el área universitaria, la UNIN, con sede en Lima, Perú, de la cual también hacen parte los liceos de síntesis. En este caso, estamos transmitiéndoles estos programas a cargo del Liceo de Síntesis de Bogotá. Rosalba también es miembro del equipo de docentes y tiene a cargo el curso de introducción a la yoga. Bienvenida una vez más, Rosalba. Un gusto tenerte. No te estamos escuchando. Enciende el micrófono. Sí, lo estaba abriendo. Muchísimas gracias, Edwin, por sus palabras, la presentación que hace sobre mí y un saludo, pero muy grande a todas las personas que nos siguen todas las semanas. Tenemos a la vista en la diapositiva el mandala diseñado por el maestre Dr. Delar Ferrier en los grandes mensajes. Es un diagrama para el estudio, la observación detenida, la reflexión cuidadosa, la investigación aplicada, pues permite ir descubriendo el misterio de la emanación, de la divinidad, de lo absoluto, lo arquetípico, el macro y el microcosmos, hasta el plano que diferencia al ser humano del animal. Es un tema que se profundiza en la orden del Aquarius. Observemos el campo del microcosmo, esa dimensión, ese pequeño universo, el cual lo constituye el principio molecular, como lo denomina el autor, el cual corresponde con la reacción mineral. Este campo está hoy en día bastante estudiado por la ciencia, por la físico-química, por la ciencia cuántica. Es un campo interesantísimo con sus campos de energía, sus órbitas móviles, sus núcleos y sus partículas girando alrededor, sus intercambios electromagnéticos que generan los conocidos elementos químicos de los cuales estamos conformados los seres humanos. Los seres humanos somos en el aspecto material, en el nivel material, un compuesto mineral estudiado por la biología que es constitutivo de nuestro cuerpo y organismo físico. Tiene, como muchos ya sabemos, sus leyes, sus manifestaciones, y es un tema hoy estudiado
especialmente por la biología, pues contiene una serie de propiedades para la salud del organismo que incide en la armonía emocional y mental. Por lo tanto, es un campo para cuidar, para proteger, para sostener, puesto que es una manifestación tangible de vida. Es un campo vital, una dimensión de vida complejísima, en micro miniatura, que hasta que hemos tenido que ingeniarnos los microscopios electrónicos y los modelos atómicos. Tenemos pues una primera manifestación de vida, si podemos considerarlo de esta manera. Ya el estimado sacerdote jesuita Teilhard de Chardin presentó cómo la vida se va desenvolviendo cada vez en campos cada vez más y más complejos. Recordemos que el primer aspecto de la divinidad es vida, luego la forma y también el pensamiento, que en este caso es la inteligencia de ese mundo mineral. Les invitamos a observar la vida, la forma y el pensamiento en un átomo, en una molécula. Puede ser de oxígeno o de carbono, la que ustedes elijan. Este mundo mineral es en cierto sentido como un primer soporte de nuestro ser. Recordemos que todo está íntimamente ligado. Estimados asistentes, les reiteramos la invitación a estudiar estos temas y a la vez asistir a las clases del Liceo de Síntesis y de los del CEGEN, el Centro de Estudios Generales. Edwin, ¿puedes continuar? Muchas gracias, Rosalba. Bueno, este es un excelente tema. Cómo ese mundo mineral sostiene desde nuestro cuerpo físico, desde nuestro organismo, el ser que somos. De la misma manera, análogamente, este mundo mineral sostiene la vida en la Tierra, con los continentes, también los fondos de los océanos y sostiene nuestros edificios. Nos da albergue en las viviendas, en las casas, en los apartamentos. Bueno, lo hemos sabido utilizar para el bien. A veces, desafortunadamente, lo hemos utilizado inapropiadamente. Hoy observamos la degradación de los arrecifes en los océanos debido a la degradación del ecosistema. Como decía Rosalba, todo está íntimamente ligado. Es una frase del maestre de la Ferrier. Eso es análogo a lo que nos pasa cuando hay una degradación en nuestro ecosistema interno de nuestro organismo, y un órgano como el hígado o el páncreas termina afectándose al punto de deteriorarse y enfermarse debido a inadecuados hábitos en la alimentación, no solamente en la comida, sino por vicios
como ya lo hemos dicho muchas veces, el tabaquismo, el alcoholismo y bueno, tantos otros vicios como son todos los derivados de la drogadicción. Sabemos de muchas organizaciones dedicadas a recuperar hoy en día el ecosistema donde hay arrecifes. En esta diapositiva observamos el dibujo realizado por el maestre de la Ferrier, que ustedes pueden leer con atención, donde integra el zodíaco, sus constelaciones y planetas del sistema solar, con las glándulas endocrinas y los centros nervofluídicos, los llamados plexos nerviosos del organismo humano, señalando que el cuerpo humano es el resultado de la síntesis biológica de la inteligencia universal. Yo quisiera, bueno, el liceo de síntesis, le gustaría mucho que ustedes anoten esta tan especial enseñanza. El cuerpo humano es el resultado de la síntesis biológica de la inteligencia universal. Esta es una frase típica del maestre de la Ferrier, una enseñanza típica, porque nos muestra esa integración que somos los seres humanos, que es el universo todo, y pues da pie, da lugar a que la profundicemos. Incluso si muchos de ustedes quieren también aplicarla a través de los métodos que el Liceo de Síntesis viene enseñando para vivenciarla. Entonces, este es un tema que además de los que hemos comenzado a exponer, nos remite a concebir al ser humano en otra perspectiva, totalmente diferente a lo que aprendimos seguramente en la familia, en el colegio, en la universidad. Nuestro cuerpo como la síntesis biológica de la inteligencia universal. Podemos entonces entrar acá a continuar con el tema en el que estamos. Podemos pues considerar lo que hoy en día recientemente ha descubierto la ciencia de los millones de microorganismos vivos, bacterias, virus, hongos que viven en armonía en nuestro organismo, en la piel, en nuestra boca, en los ojos, especialmente en nuestro intestino. Así pues, que tenemos ahora que redefinirnos a nosotros mismos acerca de quiénes venimos siendo desde lo mineral, desde lo biológico y por supuesto desde lo cósmico. Es toda una revolución. Es, como decía el maestre Ferris, la revolucionaria sabiduría de la nueva era. ¿Qué irán a decir al respecto las facultades de medicina, los investigadores en biología y en medicina, por supuesto, en nutrición, en unos cuantos años, cuando esta panorámica, esta enseñanza haya logrado llegar a más y más seres? Rosalba, podemos ahora pasar a mostrar el proceso evolutivo de manera muy resumida de lo mineral a lo humano.
puedes encender tu micrófono. Sí, Edwin, este nuevo campo es para asombrarnos. La emanación de la divinidad sigue una curva en espiral, en la cual se condensa al máximo en el mundo mineral, donde reina el principio molecular. Desde allí surge el mundo vegetal, un mundo extensísimo, muy estudiado hoy en día bajo el agua, en la tierra y recién en el aire, y a la vez los estudios que se adelantan acerca de la sensibilidad de los vegetales es realmente asombrosa. La sensibilidad de aquellas plantas carnívoras o de aquellas semillas aéreas que vuelan hasta posarse poco a poco en la tierra. Es la inteligencia celular como la denomina el autor en correspondencia con la sensación vegetal. Es decir, ya hay la manifestación sensible. Y hasta hay científicos estudiando estas reacciones sensibles en las plantas, en las raíces, en los ductos por donde circula la savia. Surge el mundo animal, la denominada conciencia colectiva, con C minúscula, colectiva, como la de los gatos, ratones, lombrices o elefantes. Colectiva es totalmente instintiva. En este estado, en este proceso, cuando ya tenemos el animal con su instinto colectivo, con su alma colectiva, esa emanación divina que se encuentra en ese estado cuyo espíritu llegó al punto más denso de la vibración, el estado mineral, en su reacción con su principio molecular, en donde se encuentra la divinidad emanada de esta manera tan densificada. Va pasando por el estado del vegetal sensible, pasa por el estado animal con su instinto colectivo y llega a un estado extraño, a un estado en que surge lo mental, después de haber pasado por la reacción molecular, la sensación y el instinto, surge lo mental. Y en esta situación hay una similitud en el ser humano con lo animal, con lo colectivo. Y es que al comienzo el ser humano que está evolucionando por la emanación divina queda en una condición sujeto a un estado mental inferior similar al del animal. Edwin, por favor, continúa con este proceso. Sí, Rosalba, estamos ahora en este plano mental. Todos en este momento estamos en el plano mental. Bueno, eh, nos hemos ido dando cuenta poco a poco en ese sentido. Hemos llegado en esta disertación al llamado estado mental, la mente. Vamos brevemente
hacer algunas aproximaciones a este concepto. No busquemos propiamente una definición. Es mejor a veces no definir siempre, pues nos encerramos, nos encajonamos en lo definido. Muchas personas definen algo, con esa idea se quedan y de ahí no salen. Es mejor entonces plantearnos un concepto, el cual permite seguir explorándolo más y más. Y así podemos ir penetrando, profundizando y ampliando el asunto. Vamos a incursionar en algunas grandes corrientes del pensamiento y la sabiduría acerca de lo que se ha planteado como lo mental. Y lo hacemos para que podamos empezar a abrir un poco la dimensión de lo humano, de lo que el autor ha llamado la atención, que es la ciencia del hombre, la ciencia de lo humano. ¿Quiénes somos? Ya hemos abierto un poco esta puerta con esta serie de presentaciones, estimado público, porque hemos visto cómo ahora lo humano adquiere una dimensión diferente, insospechada, otra categoría que muchos no la podíamos imaginar, no la sospechábamos. Es, como decíamos, la revolución de la sabiduría de esta era del saber. ¿Nos hemos preguntado acerca de lo mental? Debido a que en este punto el maestre de la Ferrier y su discípulo nos dicen el ser humano se encuentra entre el plano mental inferior y el plano mental superior. En este estadio evolutivo está el ser llamado hombre, hombre y mujer, se entiende. Como decíamos hace algunos programas, no vamos en carrera de bicicleta. Tenemos más bien que detenernos en esta estación de lo mental y averiguar un poco sobre este concepto. Bueno, para ello proponemos un método que ustedes también, si les llama la atención, lo pueden aplicar, y es el de, bueno, averiguar acerca cómo los diferentes idiomas, las diferentes culturas se han referido a lo mental, la mente. En inglés es mind, the mental realm. Abarca la cognición, el intelecto y los pensamientos. En cambio, en el francés se utiliza le mental para referirse específicamente a la actividad psicológica o intelectual, mientras que el esprit tiene una connotación más amplia que une mente y espíritu. En el alemán, lo mental es das Mentale o das Geistige. La mente, el intelecto, es der Verstand, intelecto razón, o der Geist, mente espíritu. El alemán utiliza Geist para englobar la mente
el intelecto y el espíritu. Si se refiere estrictamente a la capacidad lógica y racional, en alemán se usa Verstand. Vayámonos ahora al griego clásico, en el cual encontramos el término nous de los filósofos presocráticos, es decir, antes de Sócrates, y en Platón. No es solo la mente humana, sino algo más especial, la mente suprema, la facultad del alma para captar o que tiene la capacidad de captar la verdad, de buscar la verdad de forma directa o intuitiva. Si nos vamos ahora al hebreo bíblico, desde la Cábala, el hebreo místico, lo que hoy llamamos mente o psicología, se vincula estrechamente con aspectos del alma, siendo nefesh, el plano emocional sensorial. Bueno, aquí vamos viendo cómo hay esas sutiles diferencias muy importantes, muy significativas. Y Neshama, el plano intelectual y espiritual superior. En sánscrito, que no podemos olvidar, lo mental, el cuerpo mental, es manasa. La mente como órgano o función, manas. Sthita, también buddhi. Y aquí es importante señalar que Buddhi o Buda no es un ser humano, no es el nombre de un personaje, sino es un estado de realización superior, similar al título de Cristo, que no es un personaje, no es el nombre de alguien, sino un estado de realización y de conciencia. El sánscrito es tal vez el idioma más rico para definir lo mental. Manas es la mente sensorial y lineal. Manasa es lo relativo a la mente. Cita es la sustancia mental o conciencia, donde residen las memorias. Y Buddhi es la mente intuitiva o intelecto superior. Observamos cómo en estas lenguas hay una clara referencia a la mente inferior y a la superior. Ya vimos unos ejemplos en el programa anterior. Veamos otros ejemplos del plan mental inferior escogidos de los presentados en el yama y el niyama en el yug, yoga, yojismo. Rosalba, ¿quieres por favor leer el primero? El micrófono. Se refiere al del llama, ¿verdad, Edwin? Bueno, observemos cómo en estas lenguas hay una clara referencia a la mente inferior y a la superior. Ya vimos unos ejemplos en el programa anterior. Veamos otros ejemplos del plano mental inferior, escogidos de los presentados en el yama y el niyama en el yoga yojismo. En lo que se refiere
a no matar no se limita solamente al crimen humano, sino también en los animales. Simplemente el hecho de aceptar la carne de bestias sacrificadas es hacerse cómplice de un crimen, como también aquel que compra la carne creyendo que no es culpable, adopta la misma actitud de los dictadores que pagan soldados especializados en la matanza. Es cierto que el hecho de comer legumbres no dispensa de matar, pero también es comprensible que matar una zanahoria, una lechuga, un nabo, no tiene la misma consecuencia que la matanza organizada de la pesca, la caza o el matadero. Aunque procedente de un alma colectiva, la inteligencia de un animal se acerca más al hombre que la conciencia celular de los vegetales, aún de los más evolucionados hacia hasta aquí la cita. Sí, Rosario. Se está oyendo eco. Sí, ya puedes cerrar tu micrófono. En el plano mental superior tenemos como ejemplo un extracto del libro blanco, que es una compilación de algunos artículos de maestros efectuado por el maestre doctor de la Ferrier. Aquí primero que todo hay una cita al Mahatma Gandhi. Dice, el Mahatma Gandhi en su credo público, escrito el 6 de octubre de 1921, indicó, no creo en la divinidad exclusiva de los Vedas. Creo en la Biblia, en el Corán y en el Sent Avesta. Son tan divinamente inspirados como los Vedas. El hinduismo no es una religión exclusivista. Hay lugar en él para la adoración de todos los profetas del mundo. Dice a cada uno que adore a su Dios según su propia fe o dharma, y así vive en paz con todas las religiones. Todas las religiones son ritos diversos que convergen hacia el mismo fin. Todas las religiones están fundadas sobre las mismas leyes morales. Gandhi, ya esto es un escrito del doctor de la Ferrier, interrogado un día por un reverendo inglés acerca de cuáles habían sido los libros de los cuales había recibido más fuerte influencia, respondió, primeramente del Nuevo Testamento. Su religión ética concluye con una cita del Maestre Jesús. Buscad el reino de Dios y su justicia, y el resto os será dado por añadidura. Uno de los hechos más importantes para un iniciado como Gandhi es el de reconocer las escuelas iniciáticas. En efecto, este maestro, nombrado por el mundo profano con su título de grado iniciático, no vacilaba en declarar públicamente: creo en el Varna Shrama Dharma,
Varna significa casta y asrama, lugar de disciplina, y dharma, ley, razón esencial para la existencia humana, todo lo cual equivale a colegio iniciático. No olvidemos que el mundo entero y las más grandes personalidades oficiales le otorgaban su título de Mahatma, es decir, gran alma, grado de centro esotérico que significa alma grande. Hasta aquí la cita. Te paso ahora la palabra para tu despedida, Rosalba. Puedes activar tu micrófono y comenzar nuevamente. Perdón. Entonces, la idea básicamente es que desde el plano mental superior dirijamos nuestras acciones, ideas, pensamientos y relaciones. Así estaremos construyendo nuestra alma superior, la cual permite que realicemos el hombre Dios, la mujer diosa que hay en potencia en todos nosotros. Y nuevamente le retorno la palabra a Edwin para compartir algunas conclusiones. Muy bien, Rosalba, muchas gracias. Entonces, la idea que tenemos aquí ya llegando a este punto tan importante de nuestra tarea. Con este programa cerramos esta serie en cierto sentido. Ya dentro de 15 días volveremos con un nuevo tema que implicará una serie. No sabemos todavía cuántos programas, pero sí podemos entonces empezar. Es una invitación que hacemos a empezar con la práctica de la gimnasia psicofísica yoga, participando en las clases que dictan los centros culturales de yoga Ñanacanda. Esta es una manera objetiva, práctica de comenzar a practicar ya el llama, estar en sintonía con nuestro proceso de inteligencia consciente. Ya empezamos a crear un ser superior en nosotros que estimula las glándulas endocrinas, que va a facilitar el mantenimiento de la salud y ojalá, por supuesto, paralelamente a la práctica de la gimnasia yoga, pues vayamos también ingiriendo una dieta sana y nutritiva. Rosalba. Un ideal superior es empezar estudios en casa, en familia, sobre aprender a entendernos los unos con los otros, expresar emociones, sentimiento e ideas sin agresión. También como conclusión, empecemos practicando poco a poco. Esto tiene que ser de manera metódica, gradual, no de buenas a primeras, sino que hay que ir día a día reforzando la práctica, la paz completa, en el sentido de favorecer la vida en todas sus expresiones. Bueno, son ejemplos. Cada uno de ustedes puede escoger empezar por tal aspecto que quiera superar, algo que quiera mejorar, algo que ya viene trabajando, continuarlo,
como cuando practicamos un deporte en que, bueno, necesitamos ejercitarnos día a día. Aquí es similar, es lo mismo. Hay que ejercitarnos todos los días en un tema, se nos olvidó, no importa, volvemos, corregimos y continuamos adelante. Muy bien, Rosalba, entonces ya te paso la palabra para que abras el micrófono y empieces tu despedida. Le reiteramos a todos la invitación, si quieren repasar esta serie de programas desde el 31 de mayo de este año en los canales de Facebook y de YouTube. Gracias al Liceo de Síntesis, a todos ustedes y a ti, Edwin, muchas gracias. Ha sido un gusto. Bueno, estamos muy satisfechos de poderles llevar esta enseñanza de los maestres de forma un poco más elaborada, más pausada. Ustedes pueden entrar a los cursos para avanzar mucho más, recibir una guía más especial de acuerdo con su nivel de avance, porque la didáctica de la nueva era que ofrecemos parte del principio de que respetamos el nivel de entendimiento, el nivel de posibilidades de cada quien. Por esa razón, no existen las calificaciones. Nadie es subvalorado ni calificado en el sentido inapropiado, sino que siempre va a recibir una atención para animarle a continuar en la construcción de su propio conocimiento, de su propio saber. Bien, como decíamos entonces, ya dentro de 15 días nuevamente nos veremos con un nuevo tema que aparentemente es nuevo, pero que sigue continuación de este. Es una continuación de este porque se enlaza de manera muy especial con lo que hemos venido presentando. Todos ustedes, nuevamente un saludo, les agradecemos sus aportes, sus preguntas, sus indicaciones y así entre todos pues vamos sumando con estas voluntades vamos creciendo para ir poco a poco transformando el mundo. El mundo no lo vamos a transformar si no nos transformamos a nosotros mismos. La idea es comenzar en nosotros, colaborándole a los demás y así podremos realmente construir la edad de oro esperada. Que estén muy bien. Hasta la próxima.